Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Fabiola Velarde y soy parte del equipo de Ferla Jalisco, trabajando desde el componente de emprendimiento. Muchas gracias por acompañarnos, por la espera a esta charla sobre inteligencia artificial. Les comparto que al finalizar la sesión tendremos unos cuantos minutos para resolver algunas preguntas y respuestas y les pedimos por favor que estas preguntas las hagan en la parte de Q&A que está en la sección de comentarios aquí mismo en el Zoom. Antes de iniciar, quisiéramos mostrarles un video sobre la iniciativa Ferlac Jalisco. Ferlac Jalisco es una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara, el Gobierno de Jalisco y C-Minds. Ferlac Jalisco, civil, sector público y sector privado en 3 componentes. 1. Es la implementación de soluciones tecnológicas mediante técnicas de inteligencia artificial para resolver problemáticas sociales en Jalisco. Otro es la recomendación en creación de política pública para el uso de inteligencia artificial, así como el impulso del uso ético y responsable de esta. Y el tercer componente es el fortalecimiento del ecosistema emprendedor local de inteligencia artificial responsable. Ferlac Jalisco forma parte de uno de los hubs de Ferlac que tienen presencia en Medellín, Colombia, Costa Rica y Uruguay. En Jalisco se cuenta con un diferenciador único, el componente de emprendimiento que busca fortalecer al ecosistema emprendedor en IA a través de actividades como el programa de aceleración de startups de IA, PASIA, IA Talks, talleres de integración de inteligencia artificial responsable y de Venture Capital, hackatones y el análisis del ecosistema jalisciense de emprendimiento en inteligencia artificial. Ferlac, por un uso ético y responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio con esta charla, quisiéramos darle la bienvenida a nuestra speaker del día de hoy. Ella es Alejandra Pedrosa, trabaja como redactora técnica junto con ingenieros de software, ingenieros de control de calidad, diseñadores de UX, ingenieros DevOps y gerentes de proyectos para construir la mejor solución tecnológica siguiendo metodologías ágiles. Es responsable de crear la documentación para todas las fases del ciclo de desarrollo del software y tiene experiencia trabajando como periodista e investigadora de temas de ciencias sociales a través de técnicas de minería de datos. Es egresada del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas y en esta charla nos va a explicar de dónde surgió la idea y el reto que ha sido este proyecto del Violentómetro Online, que utiliza inteligencia artificial para detectar discurso de odio contra las mujeres en línea. Bienvenida Alejandra, el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias por la bienvenida, gracias por estos espacios. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Con la presentación? Muy bien. A ver, voy a... Un momento, por favor. Me voy a cambiar de pantalla para no estar volteando de un lado y a otro. Y... Ahora sí. Pongo en modo presentación. Y pues bueno, muchas gracias nuevamente. También gracias a los asistentes y a las personas que nos acompañan y que les interesó esta plática, este tema. El tema es para hablar a grandes rasgos sobre el proyecto que hicimos para implementar inteligencia artificial contra violencia de género. El proyecto actualmente es una página que la vamos a ver en la cual podemos meter texto y nos detecta si nuestro texto pues incurre en violencia de género o no. Pues quisiera comenzar con esta pregunta. ¿Sabían ustedes que quizá han ejercido violencia contra alguna mujer y ni siquiera se dieron cuenta? Y esto ni siquiera es cuestión de pensar en género, ¿no? No es ni siquiera hombres contra mujeres. Es en general, las personas muy probablemente hemos sido victimarias y si somos mujeres es muy probablemente que hemos sido víctimas.
Una de las principales violencias que ocurren todos los días y que son parte de nuestra vida cotidiana es la violencia verbal. Esta violencia verbal, al estar inmiscuida en nuestra cultura y en nuestro discurso diario, pues ocurre de maneras casi imperceptibles. A mí me pasó que incluso, y me pasa todos los días, que me doy cuenta que estoy, pues de alguna manera, emitiendo discurso de odio o emitiendo agresiones verbales contra mujeres y me llega hasta después. Por ejemplo, cuando vamos manejando y vemos a un carro que se mete de una manera muy limpia, decimos, ay, tenía que ser mujer, ¿no? O le decimos, ay, pareces vieja, o ay, lo haces como niña, o no llores como niña, y etcétera. Y bueno, así todos los días. Otra cosa, por ejemplo, cuando vemos mujeres de cierta edad y para cuándo los hijos o y no piensas casarte y etcétera, lo que pues las estamos poniendo en estereotipos que de alguna manera han segregado y han dañado al género femenino. Cuando me di cuenta de esto, pues a mí me gustaba hacer conciencia y pensé en cómo puedo contribuir a esto, ¿no? Y de alguna forma fue que empecé con este proyecto de un sistema para detectar discurso de odio contra mujeres a través de procesamiento del lenguaje natural, o también como se le conoce, Natural Language Processing. El procesamiento del lenguaje natural es un campo de la inteligencia artificial o de la ciencia de datos que implica analizar el lenguaje humano. Puede ser discurso en texto, puede ser hablado. Por ejemplo, Alexa y todos estos sistemas de voz llevan atrás procesamiento del lenguaje natural. Otras de detección de texto también llevan atrás procesamiento del lenguaje natural. En esta plática, pues a mí me gustaría platicarles desde el inicio de cómo surgió la idea, algunas decisiones que se han tenido que tomar, aha moments, aprendizajes que he experimentado. También platicarles en qué consiste este proyecto, un poco meternos al algoritmo, a cómo se conformó y los cambios técnicos que hemos hecho, dificultades personales y también dificultades técnicas y los retos actuales en los que se encuentra este proyecto. Entonces, va a ser una charla en donde sí va a haber, pues, platicar desde mi experiencia personal y de cómo ha sido este trayecto y también un poco meternos en la solución y entenderla y ver en qué estatus estamos. Pero para iniciar a contarles, pues me tengo que ir al origen y todo empezó cuando yo me desempeñaba como reportera en periódicos locales. Yo estudié periodismo como mi licenciatura y ejercí como reportera. Entonces, como reportera, me tocó cubrir y me gustaba bastante meterme a temas encaminados a derechos humanos, por ejemplo, y entre esos también encontraba bastante temas sobre derechos para mujeres y me tocó cubrir historias relacionadas al género. Desde temas sobre equidad y la falta de garantía de derechos a mujeres hasta temas ya de, pues de violencia y casos extremos como esta historia que les muestro que publiqué, en donde una chava de Tlajomulco fue lamentablemente asesinada por su esposo. Esto ocurrió en la cocina de su casa y sus 5 hijos estaban ahí, lo vieron todo. De hecho, se sabe la historia y se sabe cómo ocurrió porque sus hijos lo vieron y pudieron dar feo testimonio de lo que ocurrió. Recuerdo que esa vez pues fui a Tlajomulco y de regreso venía manejando y yo pensaba, quisiera sí dar fe de los hechos y consignarlos porque es lo que me toca, pero también pensar en cómo hacerle para que si años después estos 5 hijos ven la nota, no les va a faltar el respeto, ¿no? Entonces, toda esta serie de acercamientos que tuve al fenómeno que estamos viviendo actualmente,
y a la situación del género femenino, me hizo pues sensibilizarme y entenderlo desde cierta perspectiva. Pero no solo entenderlo, llegó un punto en el que pensé, ok, más o menos me estoy dando cuenta cómo ocurren las cosas. Me estoy dando cuenta que yo incurro en reproducción de estereotipos y también no me quisiera quedar ahí. Quisiera aportar de algún modo, ayudar a la reducción de todo esto que estamos viviendo. Y era como un gusanito que yo traía, ¿no? Después, también siendo periodista, en esta misma etapa, me gustaba mucho meterme a temas de datos. Me gustaba meterme a los datasets del INEGI, a los datasets de gobierno abierto, meter solicitudes de transparencia y así publiqué varios reportajes, algunos extensos, de largo aliento, que salían a partir de los datos que yo, pues que obtenía, los procesaba en Excel y, digamos, sacaba algunos filtros, algunos cálculos o etcétera, y de ahí salían algunas notas. Por ejemplo, esta del Instituto de Pensiones de Jalisco, en el cual descubrí que tenía bastante dinero de los trabajadores del Estado en bancos en Suiza sin transparentar, o esta en la que cotejé nombres a los cuales se les había dado becas millonarias para ir a estudiar en el extranjero y resulta que eran familiares o personas con vínculos políticos con actores de la Universidad de Guadalajara. Entonces llegó un punto en el que Excel pues ya no me dio. De hecho, me acuerdo que una vez incluso hasta le tuve que pedir al chico de sistemas del periódico que si me ayudaba porque mi computadora se me trabó y además yo quería hacer como unos filtros más complejos y hacer como juntar tablas muy grandes y cosas así, y pues ya no se pudo, ¿no? Fue así que me fui informando más sobre el tema de periodismo de datos y yo veía que esta tendencia de periodismo de datos era que se juntaban, por ejemplo, personas que entendían de programación o de analítica de datos con periodistas para crear un producto periodístico y lanzarlo a través de sitios interactivos o cosas así. Y dije, yo quiero aprender a hacer algún tratamiento de datos más complejo. ¿Qué puedo hacer? Entonces así di con la maestría que estudié, la maestría en tecnologías de información en el CUSEA de la UDG. Pues me fui informando y vi que era una maestría en la que no me pedían que yo fuera necesariamente ingeniera o que tuviera un background relacionado con programación o con matemáticas, sino que estaban abiertos a distintas carreras o a distintos perfiles siempre y cuando tuvieras un proyecto para aplicar la tecnología de manera transversal. Y yo iba más o menos así, como que tenía una idea de aplicarlo a algo relacionado a un problema social o algo relacionado a algún tema periodístico o algo así. En esta maestría fueron mis primeros acercamientos con programación y aquí aprendí a usar los lenguajes de programación R y Python. Y yo primero mi tesis, que fue este proyecto del que les voy a platicar, nace como mi proyecto de tesis, lo hice en R. Después le hemos estado haciendo más iteraciones y ya está en Python. Durante la maestría busqué la manera de irme a estudiar a la Universidad de Utrecht en Holanda y ahí estudié las materias que me sirvieron para, digamos, pues desarrollarme y entenderle a las cuestiones de análisis de datos. Estudié materias como data science, como data mining y de ahí fue que aprendí realmente, ¿no? O sea, recuerdo que para dar con la idea y para dar con el tema, había estado ya casi un año rebotando y pensando en
quiero hacer algo de datos, no sé bien qué, no sé bien qué problemática. Y conforme iba investigando más, me daba cuenta que se usaba para marketing, se usaba para urbanística, se usaba para política, pero no había algo que me terminara a mí de cuajar, como dicen, ¿no? Entonces, iba en mi bici, esa mañana había ido a una clase de minería de datos y ahí me mostraron que se podía hacer minería de texto, análisis de texto. Entonces iba en mi bici y dije, a ver, me encanta trabajar con lenguaje, ¿no? Tengo ya algunos años escribiendo y publicando en los periódicos y es algo que me gusta bastante. Y me gusta hacer análisis de datos y por otro lado la cuestión de género me llama mucho la atención porque no triangulo todo y hago algo que sea analizar texto relacionado con el género. Llegando a casa, iba en la bici y llegando a casa ya quería llegar y le avisé a mi director de tesis, él estaba en México y le mandé un mensaje de voz y le pregunté si era algo, o sea, como que si esta idea que tuve tenía algo de sentido, se podía trabajar. Y me dijo que sí. Entonces fue así como surge este proyecto. Y bueno, yo ahorita lo cuento como una anécdota y suena muy, pues como una anécdota muy satisfactoria, ¿no? Y tenemos aquí la ilustración y se ve muy bonita y etcétera. Pero en realidad fue uno de los episodios que más me han costado trabajo para este proyecto y yo pudiera decir que pues en mi vida profesional académica en general. Sucede que yo venía de una maestría en la que me enseñaban a aplicar tecnología o a gestionarla y voy a un país que además de diferencias culturales, climáticas y etcétera, y en su sistema de educativo también era muy diferente, ahí las materias que elegí era para enseñarme a crear la tecnología, ¿no? Entonces eran clases de matemáticas donde veíamos los algoritmos matemáticamente y yo tenía que tener ya conocimiento de cálculo y probabilidad y álgebra, que pues siendo periodista no lo dominaba, obviamente. Y luego veíamos el algoritmo matemáticamente y nos decía el profesor, bueno, ahora su tarea es desarrollar el algoritmo desde cero, ¿no? Pónganse ustedes a hacer el código. Y yo me sentía como inútil, yo creo que esa es la palabra, o sea, no entendía nada, iba a mi casa y lo intentaba una y otra vez y no, no me salían las cosas, ya tenía el tiempo encima de entregas y nomás no podía hacerlo, y pues sí, fueron momentos de mucha frustración. Lo cuento porque pues es parte de los episodios de este proyecto, ¿no? Yo creo que también si no hubiera vivido eso y si no hubiera aprendido de esa manera, ahorita no estaría como está. Todavía no está tan consolidado, pero va madurándose. Y aquí mucha de la ayuda que tuve para pues sobrellevar las cosas es que pues hice muy buena colaboración con estudiantes de allá y muchos eran también estudiantes que iban en la misma situación que yo, extranjeros, y la verdad es que nos sentábamos y se ponían a ayudarme así, casi, casi me enseñaban a hacer sumas, así como con manzanas, me enseñaban cómo se hacía, me ayudaban, hacíamos equipo y etcétera. Aquí yo creo que fue una de las primeras veces que yo me di cuenta de la importancia que tiene la colaboración con otras personas. Hasta este punto el proyecto era mío, pero la colaboración la tenía o sea, realmente pude sobrellevarlo porque tuve mucha guía, mucha mentoría de personas que se envolvieron. Y entonces así fue como se crea la primera fase de este proyecto. En esta primera fase, yo trabajé con análisis de sentimientos, que es una
digamos, un campo adentro de la minería de textos, que es un campo adentro de la minería de datos. ¿Qué es el análisis de sentimientos? Supongamos que yo digo, hoy me siento muy contenta. Un algoritmo toma lo que yo dije y lo va a relacionar con una emoción o una polaridad. Pudiéramos decir, hoy es una palabra neutral, me siento quizá también neutral, contenta es una palabra positiva y le asigna una emoción positiva. Entonces yo trabajé con análisis de sentimientos para que, pues para crear un código en el que con las palabras que tuviéramos se pudiera detectar si tenían una carga ofensiva para las mujeres o no. Este fue mi proceso que llevé para esta primera fase del proyecto. Durante 2018, de hecho, por estas fechas en el Día Internacional de la Mujer, estuve monitoreando días antes y días después las redes sociales de estos 3 medios de comunicación en Facebook y descargué todos los comentarios que había en estas redes sociales sobre las publicaciones que hacían los medios de comunicación. Después lo sometí a un análisis en el cual distinguía las palabras con polaridad negativa, las palabras ofensivas, groserías, y también hice algún análisis estadístico básico de frecuencias, repeticiones, etcétera. Ya que tenía estas palabras, construí un lexicón. ¿Qué es un lexicón? En análisis de sentimientos, una herramienta muy útil para poder llevarlo a cabo es un diccionario que se le llama lexicón. Si nos imaginamos 2 columnas, una columna tiene una lista de palabras y la otra columna nos da como si fuera un diccionario, pero en vez del significado, nos da por cada palabra el sentimiento que conlleva o el sentimiento que está relacionado o la polaridad, si es una palabra negativa, si es una palabra que demuestra enojo, etcétera. Entonces, ya como en términos de analítica o de algoritmo, si le metemos datos nuevos, el algoritmo va a comparar mis datos nuevos con mi diccionario y me va a decir, ok, para estos datos, este texto nuevo, esta es la polaridad o estas son las emociones. Se usa bastante en política, por ejemplo, para conocer la opinión de candidatos. Si los candidatos, si la opinión acerca de un candidato está relacionada a miedo, a preocupación, etcétera. Entonces, yo tenía mi lista de palabras, pero yo por mi ocurrencia no iba a poder decir, ay, son negativas, o esta palabra es ofensiva, o esta palabra tiene este grado de grosería, por decirlo así, o de agresión. Lo que hice fue que lo distribuí a través de Google Form y obtuve la codificación de 65 personas anónimas que me ayudaron a hacer pues sí, ponerle la codificación de qué tan ofensiva era o con qué sentimientos se relacionaba. Y bueno, algunas de las cosas que me encontré fue que las palabras más comunes son vieja, pinche y puta, o que, por ejemplo, aquí vemos Tráfico ZMG, es el medio de comunicación local que analicé, tiene más variedad de majaderías. Tiene algunas como zorra o culera o cabrona que no presentaron el medio nacional, que es Aristegui, ni el internacional, que es CNN en español. Y aquí ya vemos, en CNN aparece boluda, que en Tráfico ZMG y en Aristegui Noticias no aparece, pues por razones geográficas, ¿no? Las palabras que más se repiten se ven en esta nube, son las que están más remarcadas, mujer, hombre y género. Aquí aparece sin la E porque uno de los procesos por los que hay que meter a las palabras, o tatuaje también es así la E, uno de los procesos en los que hay que meter a las palabras antes de analizarlas es llevarlas a su raíz, se llama lematización.
porque si por ejemplo tenemos tatuaje, nos podemos referir a tatuajes, tatuaje, tatuajería o no sé, como así distintas. Y si te quedas solo con la raíz, le quitas memoria a tu procesamiento y usas esa raíz por todas las demás palabras que se pueden derivar de ahí. Cuando vemos las palabras más, ya estas son ya palabras con polaridad negativa que más se repiten, pues ya nos encontramos, por ejemplo, feminazi, corrupción, mal, pedo, vieja, machismo, machista, etcétera. Y finalmente, el nuevo lexicón incluye estas palabras. Recuerdan que les dije que un lexicón es como un diccionario en el cual les metemos las palabras para que se analicen. El aporte aquí fue que un lexicón va a funcionar mejor si está adaptado al dominio del que estás hablando. Es decir, que si yo tengo mi diccionario y este diccionario incluye palabras que son propias de las agresiones verbales contra mujeres, es más fácil que me los detecte a que si tengo un diccionario que quizá es del dominio del fútbol, ¿no? Porque un diccionario para fútbol va a funcionar mejor si tiene palabras que se usan en ese dominio. Y en este caso, durante mi investigación, pues me di cuenta que no había lexicones enfocados a agresión contra mujeres y en español. Y esto fue lo que resultó. Y bueno, con esto pues ya me defendí mi tesis, llevamos bocadillos, creo que tomamos alguna copa de vino o algo así, todo terminamos el trámite para lo que me había servido esa tesis, pero pues yo seguía con las ganas de no dejarlo. Y también muchas personas me preguntaban como, oye, pero ¿de qué va tu trabajo? ¿Y qué más has hecho? ¿Y qué más vas a hacer? Y entonces, pues pasaron ahí unos meses, pero yo quería continuar. Y resulta que vi una convocatoria de una comunidad que se llama Data Lab Community, de aquí de Guadalajara, en la que lanzan un concurso que se llama Social Data Challenge para que desarrolles un proyecto de ciencia de datos con impacto social. Y pues me apunté, ¿no? Les dije a dos compañeros de mi trabajo, de la empresa en la que trabajo, Wiseline, que si querían participar. Lili Vadillo, ella es Data Scientist, e Iván Galaviz es Software Engineer. Entonces aquí, pues formamos un equipo multidisciplinario y es con quienes actualmente sigo trabajando en este proyecto. Entonces, la primera fase, pues la hice como parte de mi tesis, pero ya aquí ya ustedes van a que ya este trabajo ya no en equipo entre los tres. Y pues obviamente se potencializó la capacidad y los resultados, ¿no? Realmente lo que hicimos, lo que hemos hecho, lo hemos hecho en pocos meses, cada uno con su expertise, aportando ideas. Y aquí también en esta parte me gustaría hacer énfasis en el valor que encuentro en trabajar en colaboración y con equipos multidisciplinarios, porque ayuda pues a las ideas se llega mejor cuando creo que son como rebotadas y aportadas entre varias personas, e incluso para validar los pensamientos que tenemos o validar lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Que nos den retroalimentación, también poder dar retroalimentación. Y es una proactividad y es como un intercambio muy padre. En esta segunda fase del proyecto ya le metimos Machine Learning. En el otro era análisis de sentimientos. Acá ya es Machine Learning. Que bueno, en grandes rasgos, Machine Learning es decirle a un algoritmo
que aprenda algo. Por ejemplo, no te cruces si está rojo el semáforo. Y el algoritmo lo repite, ok, no te cruces si está rojo el semáforo, no te cruces si está rojo el semáforo. Si llega alguien, una persona nueva, eh, le va a enseñar, no te cruces si está rojo el semáforo y lo va a reproducir. ¿Qué ocurre con Machine Learning? Pues tenemos, digamos que tenemos un dataset de datos completo, se divide entre dos. Uno es el dataset de entrenamiento y el otro de validación. Con el de entrenamiento es con el que ponemos al algoritmo a que aprenda y con el de validación son los datos nuevos que le metemos para que el algoritmo nos diga, nos dé los resultados y las predicciones y así ya vemos si sí está aprendiendo o no. Quise meter esta imagen aquí abajo porque a veces cuando hablamos de esto parece como muy abstracto, ¿no? Y como, ¿cómo se ve eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? En realidad, pues es código. Todo esto que les estoy diciendo es código. Aquí está un algoritmo que se llama Random Forest. Ahorita lo voy a explicar súper rápido. Y aquí si vemos, aquí está el X-Train y Jet-Train y X-Train y X-Test. Recuerdan que les dije que se divide en entrenamiento y en validación, training y testing. Y pues bueno, al correr este código se empieza a hacer un trabajo y nos da una salida con la respuesta de los datos que estamos buscando. Esto realmente, por ejemplo, aquí tenemos Random Forest Regression. Esto es una librería que ya tiene la función ahí y si la mandamos llamar, hace su trabajo. Aquí no estamos viendo el algoritmo como tal, todo lo que hay detrás, porque atrás de esto hay matemática, hay lógica, hay varias cosas. Aquí ya nada más está la función hecha y la mando llamar, pero quise poner el ejemplo de cómo se ve. Y bueno, para esta segunda fase, este fue el procedimiento. Por lo que vemos ya es más complejo, pues también había más manos y como les dije, se enriqueció bastante y la capacidad ha sido mucha. ¿Qué hicimos primero? La creación del conjunto de datos. Usamos los que yo tenía de Facebook de la fase anterior, pero también le metimos otros de unos investigadores que encontramos en Internet. Ellos tenían datos para discurso de odio, pero en general, no solo para mujeres. Y lo usamos para que nuestro dataset, entre más datos, pues tu algoritmo se entrena mejor porque le das muchas opciones que puede aprender y entonces por eso le agregamos. Hicimos limpieza, exploración y feature engineering, que le llaman en los datos. Ya, siempre que los tienes, tienes que limpiarlos. Como, ¿se acuerdan que les dije la lematización, no? Que ahí dice lematizing, pues los quitas a la raíz. O le quitas palabras que realmente no van a aportar mucho. Si yo tengo la palabra que, pues la palabra que no me dice si es positivo, si es negativo, si es agresión, etcétera. Se quitan esas cosas y todo eso lo hicimos en la limpieza. Después creamos el modelo y recuerdan que se aparten los datos en dos, pues para este caso usamos 80% para entrenamiento, 20% para validación y utilizamos tres algoritmos para experimentar: Logistic Regression, Naive Bayes y Random Forest. Después vimos cuáles eran los resultados que nos daban los tres algoritmos y nos quedamos con la selección final, el mejor algoritmo que nos funcionó. Ahorita se los voy a mostrar. Y el diseño, después, ya con ese algoritmo, el algoritmo iba detrás y de frente le pusimos una plataforma, que era una aplicación web, con una cajita de texto para meter el texto y hacer la detección. ¿Cuál fue el algoritmo que mejor nos funcionó? El algoritmo que mejor nos funcionó fue uno que se llama Random Forest. Lo voy a explicar también así como a grandes rasgos. El Random Forest es un conjunto de árboles de decisión. ¿Y qué es un árbol de decisión? A mí me gusta compararlo con las revistas que están en la fila del cajero del súper, ¿no? Como Tú, Eres, creo que TV Notas.
a veces tienen unos test y que nos dice, ¿te gusta la comida dulce? Y tú decides sí, no. Entonces, si te vas a la comida dulce, sí. ¿Te gustan las gelatinas o los pasteles? Y luego decides los pasteles. Y al final te da una salida, ¿no? Un resultado. Bueno, así funciona un árbol de decisión, que es un algoritmo que se usa en Machine Learning. Pero el Random Forest son muchos árboles de decisión. Entonces, al final lo que se hace es, de todas las salidas, se hace como una votación y la mayoría es la salida final. Y este fue el algoritmo que mejor nos funcionó. Incluye, podemos pensarlo como, ¿incluye violencia de género? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Y al final era la salida que nos da del pedazo de texto que le metemos para analizar. Y bueno, estas son ya como cuestiones técnicas del modelo, porque pues en un algoritmo hay muchos parámetros que hay que tunear o ajustar, que si, y en este caso, que si cuántos árboles, que si cuántas veces va a iterar para tomar una decisión, etcétera. Entonces, con todo eso fuimos experimentando. Pues ahorita no me voy a detener, pero estos fueron los resultados. Si alguien quiere conocer más, con gusto me pueden escribir en LinkedIn y ahí pues nos ponemos más rudos con los números. Y bueno, el score que obtuvimos fue 0.83 sobre 100, que en Machine Learning es un score aceptable. La plataforma a este punto es una plataforma beta y se ve más o menos así. Es simplemente una caja de texto, se mete un mensaje y nos da una salida de si tiene discurso de odio contra mujer o discurso de odio en general o si no tiene discurso de odio. ¿Cuáles son nuestros retos? Bueno, porque ahorita pues ha sido un trabajo de muchos años, hemos pasado muchas cosas, han sido horas y desvelos, ya como ya les platiqué al inicio, era frustración, han sido satisfacciones. En el concurso de Social Data Challenge ganamos el tercer lugar y bueno, han pasado muchas cosas, pero todavía es un proyecto que seguimos trabajando, se sigue madurando y sobre todo pues que es un proyecto que tenemos en nuestros tiempos libres, ¿no? Nos juntamos los fines de semana, trabajamos un poco, también a veces entre semana, pero realmente pues por eso también avanza poco a poco. Pues uno de los retos es la capacidad de cómputo porque el algoritmo con el que hasta este punto tenemos mejores resultados, nos dio, pero nos falta experimentar con algoritmos más avanzados que en nuestra computadora ya se trababa, ¿no? Entonces necesitamos alguna instancia en la nube que nos ayude y que tenga más capacidad para poder llevar estos procesamientos de análisis y etcétera. También es que trabajamos con herramientas gratuitas. La página la desplegamos en un host gratuito, todo ha sido gratuito y sabemos que si le metemos herramientas pues sí, que cuestan, podemos acelerar el proceso y obtener mejores resultados. Como instancias en la nube, hay instancias que ya hacen estos análisis, por ejemplo, y a lo mejor nos puede ayudar. Y queremos ir hacia las redes neuronales. Ahorita estamos en Machine Learning, pero el análisis de lenguaje es muy complejo porque el lenguaje natural de los seres humanos tiene matices. No hay realmente, a menos que sean como palabras muy textuales, pudiéramos decir si es violencia o no. E incluso usando palabras textuales, a lo mejor puede ser sarcasmo, a lo mejor puede ser que un cariño, ¿no? Que te tengo tanta confianza que, que te digo X o Y palabra. O también puede ser que son palabras agresivas, pero no significa que haya un interlocutor o un receptor de esa agresión. A lo mejor yo nada más digo, chingado porque me torcí el pie.
y no porque estoy molesta por alguna situación o algo. Entonces, todo eso, ahorita el algoritmo todavía no nos da para llegar a esos rinconcitos. Y algún tema más complejo como redes neuronales, si nos pensamos que pues puede ser un mejor approach, lo estamos aprendiendo para implementarlo y también queremos probar la usabilidad. Realmente tenemos este sitio web por ahora, pero no hemos validado que sea realmente lo que el mejor producto para una implementación de este tipo y para que realmente se cumpla el objetivo que es reducir la violencia verbal contra las mujeres. Puede ser que a lo mejor nos encontramos con que lo mejor un plugin que nos esté analizando o una aplicación móvil, no lo sabemos todavía. Y bueno, ¿por qué continuar? Les digo todo lo que nos falta hacer y tenemos muchas ganas de seguir haciéndolo. Como les dije, en nuestro tiempo libre no es negocio, no sale dinero de ahí, pero estamos convencidos que es una labor que hay que continuar. ¿Y por qué? Bueno, este es solo un ejemplo de muchos que hay. No sé si recuerden a Ingrid Escamilla, hace poco se cumplió un año de su asesinato. Su pareja la asesinó, cometió feminicidio y para intentar ocultar los hechos, intentó poner en el retrete algunos de sus restos. Entonces, por eso se viralizó bastante el caso y en las redes sociales encontré pues algunos comentarios como este, ¿no? Eh, Vieja loca, y yo hubiera hecho lo mismo. eh, la dejó en los puritos huesos. Y aquí podemos ver que sí, la mayoría de las agresiones vienen de hombres, pero también hay mujeres, no es cuestión de un solo género, que ella tiene la culpa, mujeres dejen de ofrecerse y el hombre llega hasta donde la mujer quiere y etcétera. Y bueno, las cifras es que en todo el mundo, 3 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia. En México, 6 de cada 10 mujeres. Y en Jalisco es todavía más. Somos 7 de cada 10 mujeres que hemos sufrido algún tipo de violencia. Y por violencia, pues nos referimos a violencia física, en la que hay movimiento y daño físico, violencia emocional, como ahorita que hablamos de ghosting y cosas así, manipulaciones, etcétera. Violencia verbal, como ya vimos, violencia económica, y pues aquí se incluye también en discriminación en el plano laboral o la disparidad de sueldos y violencia sexual, que de pronto hemos estado acostumbrados a que pareciera normal que lo que decían que al hombre se le tiene que cumplir o que cómo lo vas a dejar así y estás ahí algunas veces sin querer estarlo, ¿no? Y bueno, la máxima manifestación de violencia contra la mujer es el feminicidio y pudiéramos decir, pero pues también a los hombres los matan, es algo que se escucha bastante. Sí hay violencia contra los hombres, pero ocurre en contextos muy diferentes. En estos casos hablamos de violencia de género cuando no hay un móvil de por medio, cuando no hay un intento de secuestro o de robo o un ajuste de cuentas de narco o etcétera. Con los hombres va más o menos por ese lado. Acá no hay móvil de por medio. ¿Qué ocurre? Pues nada más el agresor siente un odio desbocado y como tiene a una mujer y la ve como un ser más débil, como un ser con menos valor, es capaz de hacerle ese daño, ¿no? Y al grado de, pues, me siento con el derecho de abusar de tu cuerpo o de incluso matarlo, porque
tengo el derecho, tengo la autoridad, tengo el poder sobre ti. A eso nos referimos. Y para llegar a un feminicidio, generalmente hay todas estas violencias, algunas más que otras, pero ya hay como un historial de violencia, ¿no? Y es decir, que si tenemos un círculo de distintas violencias, es muy probable que ahí quepan manifestaciones más severas de violencia contra la mujer, como la violencia física o como el feminicidio. Finalmente, pues la prevención de la violencia verbal contra las mujeres es la prevención de otras formas de violencia. Muchas gracias. Ale, muchísimas gracias. Súper interesante, la verdad, tu trabajo y toda tu labor. Y bueno, si tuviéramos chance, tenemos unas cuantas preguntas aquí. ¿Te las puedo pasar? Sí, claro que sí. Genial. Bueno, te agradecen también que está muy interesante esta iniciativa que has desarrollado. Y una de las preguntas es, cuando dices que seleccionaron el modelo que mejor les funcionó, ¿cómo definían qué es funcionar? Y Ah, se comparaban el resultado con la clasificación manual de los textos. ¿Quién hace esa clasificación manual? Ese es como un poco el contexto de la pregunta. muchas gracias. El, Al hacer Machine Learning, uno de los últimos pasos que se hace siempre es medir unos scores o puntajes que nos da el mismo algoritmo, ¿no? Hay distintas formas de hacer estos puntajes y es como un tema en sí mismo, hay como un montón de literatura al respecto. Pero al final lo que se hace es se comparan los puntajes. Hay puntajes que nos dan mayor precisión, hay otros puntajes que nos dicen cuáles son falsos positivos o cosas así, y tú comparas. Y el que te da mejor puntaje es el que dices, este algoritmo me queda mejor. Para saber qué mejor algoritmo, pues hay, eh, ¿se acuerdan de los parámetros que les dije? Bueno, hay que a ver qué parámetros funcionan, hay que ver qué algoritmo funciona y etcétera. Genial. Bueno, tengo otra pregunta aquí, es ¿cómo pasaste del texto a algo que pueda recibir este bosque, este random forest que mencionaste? Ok. Cuando les mostré como el procedimiento, al inicio teníamos como una fase de recolección de datos, después una de limpieza y algo así, ¿no? En esa fase, lo que se hace es que se preparan los datos para poder meterlos al algoritmo. Además de hacerse limpieza, por ejemplo, se les quitan puntuaciones, signos, se deja la palabra sola. Y también otra cosa que se le puede tunear al algoritmo, por decirlo así, es que si quieres que te analice por palabra sola o por conjuntos de 2, 3 o 4 palabras. Y así es como, ya que le dices, ok, analízame por 3 palabras, el algoritmo te analiza el conjunto de las 3 palabras y ya te dice, con el árbol de decisión que vimos, te dice si es agresión o no es agresión. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta el momento son todas las preguntas. No sé si alguien más se anima por el chat, por la sección de Q&A también. Pero bueno, nuevamente agradecerte muchísimo, Ale. Creo que es un proyecto increíble que ahorita en el marco del Día de la Mujer hace más ruido, pero realmente es algo que todo el año y todo el tiempo tenemos que fomentar, ¿no? Estas prácticas para la prevención de la violencia. Así es, pues al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias porque permiten estos diálogos que creo que son un buen detonante para ejercicios de introspección y de cambio y gracias a todas las personas que se conectaron. No, pues a ti, nada más, bueno, hay una felicitación de parte de Fernando Carrillo, que creo que lo conoces, y dice felicidades por continuar con este proyecto que te apasiona tanto, y acaban de poner una pregunta más, que es, ¿podrías mostrar la herramienta e interpretar los resultados? Eso, no sé, creo que sería complejo. Sí, es que ahorita como fue un sitio beta, creo que ahorita no está funcionando y el link no lo tengo a la mano, pero quien fue que tiene esa curiosidad,
Si me buscan en LinkedIn, ahí nos ponemos de acuerdo y lo echamos a andar. Padrísimo. Pues muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a todos los asistentes que también estuvieron aquí durante la sesión. Nada más, sí, perfecto. Te desean mucho éxito y muchas gracias por esta intervención. De todas maneras, esta grabación la vamos a subir a Facebook y a YouTube también para que puedan consultarla después. Y bueno, muchas gracias y nos vemos pronto, Ale. Al contrario, muchas gracias. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Bye.